Estudiemos ahora el cumplimiento del criterio de Zero-Easy, el cumplimiento del teorema de Zero-Easy de Nyquist en este canal caso 4 que acabamos de introducir. Y para eso lo que voy a hacer es copiar esta gráfica inferior para poder reutilizarla enseguida. Entonces, cumplimiento del teorema de Zero-Easy en el caso 4. En el canal caso 4. Y ahora voy a pegar lo que acabo de copiar y lo voy a disponer verticalmente. Vamos a ordenar estos espectros verticalmente de tal forma que podamos ver cómo se van dando estos efectos de filtrado sucesivamente. Voy a tratar de juntar las cosas un poquito más todavía. Ahí está. Ahí está. Entonces, tracemos acá una línea de segmentos en 1 partido por 2t para destacar que el ancho de banda 1 partido por 2t se proyecta hasta el pulso recibido. Y hagamos el supuesto que 1 partido por 2t es menor o igual que W medios. Vale decir que W medios está por la derecha de esta línea de segmento. Esto es, por supuesto, equivalente a decir que 1 partido por t es menor que W. Y recordemos además que el intervalo de Nyquist viene dado por esto de acá. Este es el intervalo de Nyquist. Tal como lo estudiamos en su momento en la cápsula correspondiente. Y ahora apliquemos el proceso de muestreo. Recordemos que estamos acá frente al pulso recibido, vale decir, en el receptor estamos en este punto de acá. Y ahora viene el proceso de muestreo para obtener estas muestras YM. Entonces, aquí es el muestreo. Muestreo en el receptor en instantes mt más tau 0. Y veamos qué es lo que ocurre. Veamos qué es lo que pasa con el espectro plegado. Y ahí volvamos a este caso de aquí, por ejemplo, donde
teníamos exactamente la misma cadena, ¿no es cierto? Teníamos pulso transmitido, ancho de banda, canal de ancho de banda limitado, pulso filtro receptor, pulso recibido, que lo centramos acá, y después se van generando las réplicas en frecuencia, y repitamos exactamente lo mismo, notando que las réplicas ocurren en el intervalo de Nyquist. Las réplicas ocurren en el intervalo de Nyquist y eso, para recordarlo brevemente, lo tenemos aquí. El intervalo de Nyquist, ¿no es cierto?, es esta porción y aquí es donde ocurren las réplicas. Entonces, en nuestro caso de interés, lo que vamos a tener es una proyección del intervalo de Nyquist hacia abajo, acá la frecuencia central, y por supuesto vamos a tener en el mismo color lila el espectro original y van a empezar a aparecer las réplicas. Entonces vamos a tener una primera réplica por la derecha, aquí en color naranjo. Después vamos a tener una segunda réplica también por la derecha, por ejemplo en color azul. Por la izquierda vamos a dibujar una réplica en verde. Y vamos a hacer una más en rojo, simplemente para ilustrar el caso. Esta. Y estos puntos de acá son 1 partido por 2t, 3 partido por 2t, o bien centrados en menos 1 partido por t menos 2 partido por t. Desde luego que aquí es 1 partido por t, 2 partido por t, pero por falta de espacio lo anoto en forma distinta en frecuencias positivas y negativas. Y lo que es interesante es que el espectro plegado, desde luego que resulta plano. Es decir, tenemos acá un espectro plegado que resulta plano. Y por lo tanto se cumple el criterio de Nyquist. Espectro plegado plano. Así que el teorema de Nyquist se cumple. Planteemos ahora un caso en el cual este supuesto no se cumple. Entonces voy a copiar esto acá y vamos a imponer esta nueva condición y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces voy a copiar esta figura completa y la vamos a ir editando en una página nueva. Entonces, ¿qué ocurre? Si 1 partido por t menor o igual que w no se cumple. Entonces vamos a dar vuelta al supuesto y vamos a decir que el supuesto es 1 partido por w es mayor que, perdón, 1 partido por t es mayor que w. Ese es el supuesto sobre el cual vamos a trabajar ahora, y para hacer esto fácil lo que voy a hacer simplemente es
reducir el ancho de banda de la transmisión del filtro. Ahí está. Más allá de lo que es el ancho de banda de la transmisión. Un filtro que elimina porciones de energía de la señal. Y vamos a mantener, para la discusión, vamos a mantener exactamente el mismo filtro adaptado. Y desde luego lo que va a ocurrir acá es que el ancho de banda de la señal resultante queda ahora, del pulso recibido, queda confinado a un ancho de banda más angosto que el ancho de banda de la señal, y eso también aquí lo vamos a corregir. Bueno, entonces quedamos ahí y ahí está. Entonces el pulso recibido ya no va a ser igual al pulso transmitido, desde luego, porque ha perdido energía. Y lo que va a ocurrir entonces aquí a nivel de señal recibida es que vamos a tener un pulso recibido más angostito. Ahí está. Y la primera réplica por la derecha, sin embargo, va a estar centrada en 1 partido por t y la segunda en 2 partido por t. ¿Por qué? Porque este muestreo sigue ocurriendo a tasa t. Este muestreo sigue ocurriendo a tasa t. Entonces tenemos acá la primera réplica, la segunda réplica, por la izquierda también tenemos una réplica y otra más. Y el espectro plegado acá, en el intervalo de Nyquist, que ojo, no ha cambiado, el intervalo de Nyquist no cambia porque no ha cambiado la tasa de muestreo. Entonces, el intervalo de Nyquist no va a tener un espectro plegado plano. Y eso lo vemos acá. Este espectro plegado no es plano. Y en el momento en que se comienza a replicar ese espectro, por supuesto que van quedando estos escalones en ambos lados de la réplica principal. Ahí está. Y el espectro plegado, entonces aquí no es plano. No es plano en el intervalo de Nyquist. Es decir, en este caso no se cumple el criterio de zero easy y es más, no hay cómo cumplir el criterio de zero easy. No hay cómo cumplir el teorema de zero
easy de Nyquist. Es decir, hay una relación muy estrecha entre ancho de banda disponible en el canal y la tasa de datos, la tasa de símbolos de la transmisión, que tiene que ver con el ancho de banda de la transmisión, en este supuesto de que estamos utilizando pulsos sync, para cumplir, para no cumplir, o bien en el caso anterior para sí cumplir, aquí está la misma relación, el criterio de zero easy de Nyquist. Y esto es una observación esencial y es un resultado sumamente importante en comunicaciones digitales. Entonces, para lograr un espectro plegado plano, es necesario reducir la tasa de datos hasta el ancho de banda del canal. Es decir, tenemos que llevar la tasa de datos a un punto que al menos sea igual a W o menos. Por supuesto, la afirmación inversa también es cierta. Para lograr un espectro plegado plano es necesario ampliar el ancho de banda del canal al menos hasta la tasa de datos. Entonces, la conclusión fundamental es la siguiente. El ancho de banda de un canal dado establece un límite para la tasa de datos de una transmisión. Y por ello, es que coloquialmente se habla de ancho de banda como sinónimo de tasa de datos. A menudo se habla de tener una conexión de banda ancha. La conexión no tiene suficiente ancho de banda para tal o cual aplicación. Y es exactamente lo mismo que hablar de la tasa de datos de la conexión es suficiente o no es suficiente para tal o cual aplicación. Y el motivo tiene que ver con que para una transmisión sin interferencia intersimbólica, en el entendido que la interferencia intersimbólica tiende a ser más severa que el efecto de ruido térmico. En el caso de ruido térmico, con más potencia de señal, se puede lograr una transmisión con una tasa de error suficientemente baja. En el caso de interferencia intersimbólica no es posible. Aumentar la potencia de transmisión también aumenta la interferencia intersimbólica. Entonces, en transmisiones con canales de ancho de banda limitados, es
más importante lograr zero easy para que la tasa de error sea baja y para que la tasa de datos a través del canal se logre, que tener una resonancia al ruido térmico particular. Y eso entonces es lo que establece una relación entre la tasa de datos que se puede lograr en un determinado canal y el ancho de banda disponible en ese canal. Y esto todo se puede rastrear y se puede justificar a través de una problemática de interferencia intersimbólica.